nefrótico, insuficiencia, enfermedad de injuria renal aguda, enfermedad renal crónica, ¿no? Urolitiasis, infección del tracto urinario, hipertensión renovascular, uropatía obstructiva, y bueno, básicamente es eso, ¿no? Y acidosis tubular renal, bueno, síndrome de anormalidades urinarias asintomáticas. Entonces son pocos síndromes, ¿no?, en nefrología, de modo tal que, bueno, eso nos ayuda mucho para estructurar el diagnóstico en estos pacientes. Entonces, ¿qué cosa es con el síndrome nefrítico? Van a encontrar varias definiciones de síndrome nefrítico, pero digamos en lo que confluyen todos es en que hay una triada de hipertensión, edema, que suele ser edema un poco más duro que en el nefrótico. El edema del nefrótico es un edema más bien blando, ¿no? El edema del nefrítico suele ser más bien duro, y la presencia de hematuria, que puede ser macro o microcómica, ¿no? Y clásicamente esta hematuria involucra, ¿no?, la presencia de cilindros hemáticos o hematíes dismórficos. Recuerden que cuando ustedes ven hematuria siempre deben clasificar la hematuria como, digamos, una hematuria glomerular o una hematuria procedente de, digamos, la vía urinaria, ¿no? Siendo largamente la más frecuente, o sea, la hematuria más frecuente que ustedes van a ver en la práctica, casi todas las hematurias que van a ver ustedes son de vía urinaria, debido a cálculos urinarios o cistitis o infecciones de tracto urinario. La presencia de cilindros hemáticos involucra que ha habido, estos hematíes se han puesto alrededor de la proteína tubular, y por lo tanto estamos seguros de que esto proviene del riñón y no de la vía urinaria. Y lo mismo con los hematíes dismórficos, que son hematíes que, dado el entorno hiperosmótico del túbulo renal, secretan. Algunos llaman también crenocitos, ¿no? O sea, son hematíes deformados. Entonces, la triada clásica que van a encontrar en todos los libros es hipertensión, edema y hematuria. Casi invariablemente hay algún grado de proteinuria, porque generalmente hay una lesión glomerular que es responsable de esto, y por lo tanto hay cierta aparición de proteinuria, que obviamente es una proteinuria no nefrótica, ¿no? Porque recuerden que la proteinuria nefrótica es aquella que está por encima de los 3.5 gramos, ¿no? Y la oliguria es una situación que solo ocurre, o que básicamente ocurre, en caso de síndrome nefrítico agudo. El paciente con síndrome nefrítico agudo puede debutar como oliguria. Los pacientes con síndrome nefrítico crónico no suelen presentar oliguria. Muy bien. Entonces, en resumen, síndrome nefrítico es hipertensión, edema y hematuria, y suele asociarse grados variables de proteína. Y la oliguria es un indicador de mal pronóstico que suele presentarse en el síndrome nefrítico aguda, que además cursa con injuria renal aguda, o sea, con insuficiencia renal aguda. Pero lo vemos mucho cuando es un signo importante de gravedad. Muy bien, entonces, el síndrome nefrítico suele involucrar glomerulonefritis. O sea, cuando yo escucho síndrome nefrítico, pienso automáticamente en glomerulonefritis. Hay causas raras de síndrome nefrítico sin glomerulonefritis, particularmente cuando la membrana basal es muy delgada y permite el paso de hematíes, o la nefropatía por IgA. Entonces, pero casi siempre nefrítico es glomerulonefritis. Pero ojo, no toda glomerulonefritis se presenta como síndrome nefrítico. De hecho, hay muchas glomerulonefritis que no se presentan como síndrome nefrítico. ¿Cambios mínimos? No, la glomerulonefritis, o sea, los cambios mínimos no es una glomerulonefritis. Nefritis es inflamación, orden inflamatorio. Cambios mínimos es una glomerulopatía. Muy bien, entonces, pero muchas glomerulonefritis, por ejemplo, lupus, vasculitis, en fin, hay varias glomerulonefritis que simplemente les dan o proteinuria aislada o hematuria aislada sin necesidad de tener un síndrome nefrítico clásico. Entonces, si ubican síndrome nefrítico, están bastante seguros que su paciente tiene una glomerulonefritis. Pero el hecho de que no encuentren el síndrome nefrítico no excluye a la glomerulonefritis de nuestro planteamiento diagnóstico. Muy bien, bueno, acá
como le digo, por alguna razón esto ha descuadrado. Así que bueno, en realidad, a ver, vamos a ver si en el otro, acá no se va a poder ver muy bien. Y acá se ve muy chico. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Y básicamente lo que, digamos, hay tres maneras, desde el punto de vista fisiopatológico, que se produzca un síndrome nefrítico. Dos están mediadas por inflamación glomerular y una está mediada por una alteración en la membrana. Entonces, los dos mecanismos que pueden generar inflamación son aquellos que, a partir de la formación de complejos inmunes circulantes en la circulación, generan un depósito y daño en el glomérulo. Y eso es lo que ocurre típicamente en la glomerulonefritis lúpica o en la glomerulonefritis posinfecciosa o en la glomerulonefritis en membrana proliferativa idiopática o en la nefropatía colegial o en la ruptura de Penochon. Acá lo que pasa es que se forman inmunocomplejos en la circulación que se considera en el glomérulo. La otra cosa que puede pasar es que in situ se formen complejos. Y ahí el ejemplo típico es el síndrome de Goodpasture. El síndrome de Goodpasture, si ustedes recuerdan neumología, es una enfermedad en la cual hay anticuerpos dirigidos contra la membrana basal glomerular, ¿no? Que, digamos, tiene epítopes antigénicos similares a los del alveolo y por eso es que hay este síndrome pulmón-riñón que caracteriza, ¿no? Falla renal aguda, síndrome nefrítico y hemoptisis, en el contexto de un síndrome pulmón-riñón, ¿no? Pero también puede haber injuria inmunológica directa en el glomérulo, por ejemplo en las vasculitis asociadas a ANCA. Las vasculitis asociadas a ANCA son denominadas pausi-inmunes, y esto es bien importante cuando ustedes hagan la patología de estos pacientes, cuando tomen la biopsia, y si ustedes no ven complejos inmunes, ellos se llaman glomerulonefritis pausi-inmune, y habitualmente es típico de las vasculitis asociadas a ANCA. Muy bien, entonces lo que va a pasar es toda esta inflamación va a generar que pues, haya un proceso inflamatorio, haya aumento de la permeabilidad capilar y sale proteína y glóbulos rojos a los ojos. Sin embargo, existen también causas muy raras, y esto nosotros no lo vemos con frecuencia, pero es importante que lo recuerden, sobre todo en pacientes con síndromes nefríticos más bien crónicos, ¿no? O pacientes con hematuria crónica no explicada, ¿no? En donde por alteraciones en el colágeno tipo 4, que ocurre esto en las diversas nefritis hereditarias o en el cuadro del síndrome de Alport, hay una disminución de la membrana, o sea, una membrana basal muy delgada, incluso muchas de ellas tienen un nombre, enfermedad de membrana basal delgada, ¿no? Que permite el paso justamente de los glóbulos rojos, y esto nos da síndrome nefrítico, pero sin, por ejemplo, sin mucha proteinuria, ¿no? A diferencia de la glomerulonefritis, que sí suele ser muy proteinúrica, ¿no? Entonces, va a haber hematuria, que es, digamos, ¿no? Y es una hematuria que es dismórfica y o asociada a la presencia de cilindros hemáticos. Los cilindros hemáticos, hematíes dismórficos, involucran que la hematuria es de origen glomerular más bien que de vía sutil. Pero también el hecho del proceso inflamatorio va a generar, digamos, disminución del filtrado glomerular, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso va a generar hipertensión y edemas. Así que eso es lo que puede ocurrir en estos casos, ¿no? Esto de acá, bueno, es lo mismo, pero lo único que quería mencionarles acá, bueno, esto está lo hemos subido en el aula virtual, también está en la clase, así que ahí pueden quedar. Ahí la pueden ver sin desconfigurar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, digamos, ya sabiendo la definición, sabiendo qué es el síndrome nefrítico y cuál es su fisiopatología, qué cosas debemos preguntar o en qué cosas debemos incidir en la historia clínica, ¿no? Entonces, la enfermedad suele ser de presentación aguda, ¿no? O sea, es un cuadro habitualmente de pocas semanas, ¿no? O sea, el síndrome nefrítico casi siempre es un problema agudo. Y lógicamente debemos preguntar pues, por la presencia de, si el paciente refiere la presencia de edemas, hematuria macroscópica y oliguria. Recordando siempre que oliguria es un signo de mal pronóstico y que se suele ver en nefritis agudas graves, ¿no?
Ahora, un dato clave es cuando la hematuria se asocia a infecciones respiratorias. O sea, si el paciente tiene una infección respiratoria, que tiene hematuria, ha tenido una infección respiratoria, es muy importante la cronología, porque normalmente, por ejemplo, el modelo clásico de síndrome nefrítico que se ve casi siempre en niños, entonces cuando ven síndrome nefrítico en niños, casi siempre es glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Pero acá, ojo, y eso es, la cronología es súper importante. La glomerulonefritis postestreptocócica y en general la postinfecciosa ocurre luego del proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque tiene que haber el proceso infeccioso, desarrollarse los complejos inmunes, depositarse en el glomérulo, inflamarlo y darle el síndrome nefrítico. Entonces, típicamente, ¿no?, en la glomerulonefritis postestreptocócica, el paciente lo que refiere es generalmente, ¿no?, una infección respiratoria, que ha estado mal en la garganta, hace unas 2 o 3 semanas, y recién después empieza con el cuadro sintomático de hematuria, hipertensión, edema. Mientras que en la nefropatía IgA, ¿no?, que es una patología en la que se depositan depósitos de IgA en el glomérulo, ocurre lo que se llama hematuria sinfaringítica. ¿Qué quiere decir hematuria sinfaringítica? Que en este caso la infección respiratoria desencadena la activación de la formación de complejos inmunes que se depositan en el glomérulo y el paciente empieza a hacer hematuria. Es el paciente que se resfría y sangra, le da una faringitis y sangra, ¿no? Es una historia bastante típica. No es muy frecuente acá en el Perú, sin embargo, cuando ustedes vean a un paciente que tiene hematuria con infección respiratoria, pueden estar casi seguros que eso es nefropatía, ¿no? Sobre todo si ocurre a cierta repetición. Los antecedentes personales también son muy importantes, particularmente la presencia de enfermedades difusas del tejido conectivo. O sea, hay que preguntar, ¿no?, si el paciente o la paciente tiene artritis reumatoide, lupus, alguna forma de vasculitis o síndrome de Lupus, ¿no? Lo mismo con la familia, ¿no? O sea, preguntar si alguno de sus familiares tiene lupus, tiene vasculitis, artritis reumatoide, ¿no? Y la historia, por supuesto, de infecciones, ¿no? Recuerden que hepatitis B, hepatitis C, sífilis, tuberculosis, HIV, aparte de la glomerulonefritis postestreptocócicas, pueden desencadenar esta glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? O sea, el glomerulonefritis postinfecciosa en relación a una serie de virus y de parásitos, ¿no? Se ha descrito por malaria, ¿no? Se ha descrito por toxoplasmosis, ¿no? Así que es también importante ver esto, ¿no? Y bueno, los antecedentes familiares, sobre todo pacientes que tienen hematuria, digamos, familiares, son todos los familiares que tienen hematuria no explicada, eso se ve en enfermedad de membrana basal delgada, o el síndrome de Alport, que es nefritis asociada a sordera, ¿no?, nefritis hereditaria con sordera. Y por supuesto, como les repetía, la presencia de enfermedades agudas. Ahora, con respecto al examen físico, dentro de las funciones vitales, obviamente hipertensión es un marcador importante. Ojo que también hay que ver la hipertensión en función de la edad, porque como esto hay personas jóvenes, ahí van a haber personas de 14 años, 15 años, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar la presión en función de los percentiles. No es como en el adulto que es más de 140, ¿no? O incluso una persona pues, de 18 años que tenga presión de 140, eso tiene que llamarnos la atención. La presencia de edemas, que suelen ser edemas más bien duros, a diferencia de una nefrótica. Ustedes cuando vean un paciente con síndrome nefrótico van a ver, ¿no?, es un edema muy blando, unos le llamaban, los antiguos le llamaban como el manteca, ¿no? La presencia de signos de vasculitis cutánea apunta mucho, lógicamente, si ustedes ven presencia de púrpura palpable, lesiones vasculíticas, este paciente o tiene vasculitis o tiene crioglobulinemia, no hay mucho más diagnóstico diferencial, ¿no? La presencia de derrame pleural, asitis, recuerden, lupus va mucho con pleuritis, con asitis, con pericarditis. Soplos cardíacos es un dato también muy importante, porque si encuentran un paciente con fiebre, soplo y síndrome nefrítico, ¿qué cosa es? Acaban de llevar carga. Fiebre y soplo. Así, ustedes escuchan fiebre y soplo. ¿Qué es?
Bueno, podría ser, pero lo más probable es endocarditis. O sea, si ustedes ven fiebre y soplo, piensan automáticamente en endocarditis. O sea, todo paciente con fiebre y soplos de nueva aparición es endocarditis, a lo contrario. Y la endocarditis tiene un montón de fenómenos inmunológicos. La endocarditis, cuando se forman estas vegetaciones, desencadena formación de complejos inmunes y desencadena glomerulonefritis, y es también una causa de síndrome nefrítico. Y ya desde el punto de vista de exámenes básicos, ¿no? El examen de orina, ¿no? Recuerden, ¿no? En el examen simple de orina a veces se nos pasa, pero hay que ver si existe la presencia de hematíes dismórficos, ¿no? O la presencia de cilindros hemáticos, ¿no? Puede haber también ureas creatinina elevadas, eso es un signo de gravedad, y por supuesto la presencia de proteinuria que habitualmente, como les digo, está en el rango, o sea, es una proteinuria significativa, pero no nefrótica. Recordando que proteinuria significativa es aquella por encima de 300 miligramos, mientras que, o sea, la proteinuria depende de si hablan con un nefrólogo. Los nefrólogos dicen que es a partir de 150, pero entre 150 y 300 es un limbo, porque hay que repetirla. Por encima de 500 habitualmente les indica una enfermedad glomerular o tubular. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros, digamos, tenemos que recoger al momento de hacer el examen físico. Como ustedes verán, desde el punto de vista de aparato urinario, o sea, el examen urinario per se, no refleja habitualmente mayores anormalidades, es decir, no encontramos soplos en flanco, no encontramos dolor a la palpación renal, no encontramos perfusión lumbar, no encontramos puntos postovertebrales, así que el examen físico urinario per se no suele, y más bien es el examen sistémico el que nos ayuda, ¿no? Esto es, por ejemplo, ¿no? Como se ve un cilindro, es un cilindro hemático, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Básicamente la proteína tubular, que básicamente es proteína de Tan-Forsman, los glóbulos rojos se unen, se pegan y forman a manera de molde que dan ahí, ¿no? Esto si hicieran una sección histológica de eso, ¿no? Ven acá los túbulos renales llenos de glóbulos rojos, ¿no? Es una mayor abundancia. Esto ya lo van a ver con el doctor Palomino. Bueno, también es importante la edad, ¿no? También es importante la edad. Porque dependiendo, y esto es interesante porque esto es una serie, y estas son las series extranjeras, yo estoy bastante seguro que las series peruanas son muy diferentes, pero nadie las ha hecho, así que de repente una tesis interesante para ustedes podría ser eso, ¿no? Es decir, ¿qué hay en el Perú? ¿No? Bueno, lo que se describe clásicamente en la literatura es que en los pacientes menores de 15 años largamente la glomerulonefritis postinfecciosa y en particular la glomerulonefritis postestreptocócica son las causas dominantes. Mientras que en el grupo de personas adultas, por ejemplo, ¿no? Yo estoy bastante convencido que nefritis lúpica es más frecuente que enfermedad de membrana basal delgada en nuestro medio. Pero esto es el reporte de la literatura. La literatura nefropatía es una condición, por ejemplo, que se ve en Estados Unidos y en Europa con muchísima frecuencia. A mí me llama la atención que nosotros no tengamos tanto, pero bueno, así es. Parece que tiene más predominancia en la parte caucásica. Nosotros probablemente nefritis lúpica y nefritis en general postinfecciosa es una causa importante que probablemente no está reflejado en las series mundiales, ¿no? Y por encima de 65 años generalmente vasculitis y nefropatía membranosa, aunque la nefropatía membranosa está más asociada a nefrótico que a nefritis. Doctor, ¿siempre el diagnóstico con un ANCA va a ser diagnóstico de vasculitis? No, no necesariamente. O sea, lo que pasa es que el ANCA es un marcador inmunológico. O sea, lógicamente, si encuentran un ANCA positivo, yo deberé pensar en una vasculitis asociada. Sin embargo, el 30 a 40% de pacientes con lupus también tienen ANCA. Y los pacientes con tuberculosis tienen ANCA. O sea, hay varias condiciones que generan. O sea, un ANCA automáticamente no involucra que sea una vasculitis por ANCA, porque puede haber falsos positivos del ANCA. Pero siempre, lógicamente, si vemos un paciente con glomerulonefritis y ANCA, nuestra primera opción de inmediato es glomerulonefritis asociada, ¿no? Particularmente si no tiene lupus, ¿no? Ahora,
En general, cuando nosotros tengamos que pararnos frente a nuestro paciente, ¿no? Básicamente es para hacer el diagnóstico diferencial. En nuestro paciente ya hemos hecho el diagnóstico del síndrome nefrítico, y básicamente el síndrome nefrítico es por una de tres: o es por una glomerulonefritis postinfecciosa, o es por una enfermedad sistémica con compromiso renal, o es por una enfermedad primariamente renal. Esto es un diagnóstico generalmente de descarte. Entonces, nuestra primera visión es ver, ¿está relacionado esto a un proceso infeccioso? ¿Está relacionado a una enfermedad sistémica? Y si no encontramos un proceso, digamos, postinfeccioso o sistémico asociado, recién nos quedaremos con una enfermedad renal primaria. La glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Es una clásica imagen, ¿no? El exudado amigdaliano purulento, y esto de acá, impético, ¿no? Eso es las famosas costras mielicéricas, ¿no? Ustedes van a ver, la costra mielicérica se llama así porque parece miel, es el color de la miel, ¿no? Entonces, pero ustedes vean que no solamente se ve en glomerulonefritis, digamos, no solamente por estreptococo. La glomerulonefritis, como les digo, postestreptocócica, es por infecciones, por una faringitis estreptocócica, y esto es por un impétigo, ¿no? De etiología estreptocócica. Pero también lo pueden encontrar asociado a hepatitis B, hepatitis C, zóster, varicela, rubiola, o algunos parásitos, toxoplasma, ¿no? Infecciones micóticas, histoplasmosis. Y una de las cosas, digamos acá, tal vez el marcador más importante son las antiestreptolicinas. Ustedes le tienen al paciente antiestreptolicinas. Y bueno, también a veces la anti-DNase B, particularmente en las infecciones que son más virales, porque antiestreptolicina O se eleva sobre todo en la parte faríngea, ¿no? Las infecciones cutáneas a veces no elevan antiestreptolicina O y solo elevan anti-DNase B. Ahora, también puede haber glomerulonefritis, y probablemente esto sea la causa más frecuente asociada a enfermedades sistémicas, ¿no? Diferentes formas de vasculitis, enfermedades difusas del tejido conectivo. Probablemente el lupus es una de las condiciones más frecuentes que nosotros vamos a encontrar, ¿no? La crioglobulinemia no es tan frecuente acá, porque generalmente la crioglobulinemia desencadena cuadros en entornos generalmente fríos. Y justamente ocurre eso, la crioglobulinemia se generan los complejos inmunes por exposición a temperaturas frías. En el invierno, en otros países hacen necrosis digital, úlceras cutáneas y glomerulonefritis. Nosotros no vemos mucho crioglobulinemia, ¿no? Y good pasture, ¿no? Que es, como ustedes ya han visto en neumología, es una enfermedad en donde se generan autoanticuerpos frente a la membrana basal glomerular. O sea, se pierde la tolerancia inmunológica. O sea, nosotros tenemos lo que se llama tolerancia inmunológica. O sea, nosotros no nos autodestruimos, ¿no? O sea, nuestro sistema inmune no nos autodestruye porque es tolerante a nuestros propios antígenos. Pero a veces se pierde esa tolerancia, y en particular se pierde y no sabe por qué, pero se pierde la tolerancia antigénica, y la membrana basal glomerular se reconoce como un elemento extraño, y entonces se genera esta glomerulonefritis. Y cuando pasa eso, también empieza a detectarse a la membrana del alveolo como un elemento extraño, y entonces ahí ocurre la alveolitis con hemorragia alveolar, y esto suele corresponder a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Lupus es tal vez la forma más común de glomerulonefritis que vamos a ver en la práctica en cuanto a enfermedades sistémicas. Y hay diferentes formas de lupus. La nefropatía lúpica hay grado 1, 2, 3, 4, 5, que básicamente la 3 y la 4 son las que son esclerosis focal segmentaria y proliferativa difusa, que son las más frecuentemente asociadas a cuadros nefríticos, ¿no? No se tiene exactamente qué es lo que pasa. Hasta ahora no sabemos por qué ocurre el lupus. Nadie sabe por qué es una enfermedad muy frecuente, muy estudiada, muy tratada. Pero ¿por qué ocurre el lupus? Hay una mezcla, por ejemplo, hay la teoría de los anticuerpos frente al DNA o a la cisteína.
histonas o al aire, ¿no? Pero no sé, o sea, entonces, el hecho de que existan esos anticuerpos, porque en el lupus hay anticuerpos anti-DNA, y mientras más anticuerpos anti-DNA, hay más nefritis crónica. O sea, se correlaciona estrechamente, pero no está demostrado, no se ha logrado encontrar en ningún modelo que, o sea, sean esos anticuerpos los responsables o la causa de lupus, ¿no? Se han involucrado pérdida o sea, se cree que también hay pérdida de tolerancia a otros antígenos, se cree que hay interacciones hormonales ambientales. Ustedes van a ver, por ejemplo, hay mucho lupus en la selva. Y hay lupus, o sea, por alguna razón, en la selva hay lupus muy severos y más frecuentes aparentemente que en la población general. En fin, no se conoce la causa, pero es una causa muy importante de glomerulonefritis, ¿no? Y ya cuando hablamos de enfermedades, cuando nosotros hemos hecho ya un panel, hemos hecho una investigación exhaustiva y no encontramos ninguna otra cosa, hablamos de una glomerulonefritis primaria, ¿no? Entonces las glomerulonefritis primarias, la más agresiva es la glomerulonefritis membrano-proliferativa, que es muy similar a la glomerulonefritis tipo 4 de lupus, pero en donde no se encuentra ninguna otra causa, ¿no? La nefritis por inmunoglobulina A o enfermedad de Berger, eso es una condición mucho más frecuente en países desarrollados. Nosotros tenemos muy poca, no hemos encontrado realmente mucha nefropatía IgA, ¿no? Y pueden encontrar también lo que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. En la glomerulonefritis rápidamente progresiva, en el lapso de pocas semanas, el paciente presenta un síndrome nefrítico que se acompaña de injuria renal. O sea, el paciente viene con creatininas elevadas. Y esto avanza rápidamente a la falla renal si es que no tratamos al paciente, ¿no? Y lo que va a ocurrir, digamos, las glomerulonefritis rápidamente progresivas, su traducción histopatológica suele ser lo que se llama la glomerulonefritis crescente, ¿no? En inglés van a ver crescentic glomerulonefritis o glomerulonefritis asociada a medias lunas celulares. O sea, las crecientes se refiere a que parece el cuarto creciente. O sea, la luna es el cuarto creciente. Entonces, si ustedes ven esto, entonces todas estas células se agrupan como si fuera una media luna, como si fuera un croissant, ¿no? Entonces, esa es más o menos como se ve la media luna celular. Y esto de acá, este patrón histológico, es un patrón muy agresivo, porque lleva al paciente rápidamente a la insuficiencia renal, ya con necesidad de diálisis o de trasplante renal, si no es tratada agresivamente con inmunosupresores, ¿no? Algunos la dividen, y esto de acá no es un consenso, pero algunos lo dividen aquellas, por ejemplo, ¿no? Si es debido a anticuerpos anti-MBG, ¿no? O si es mediado por inmunocomplejos, simplemente encuentran inmunocomplejos en la inmunofluorescencia, o si está asociada a. En realidad, el tratamiento es similar, o sea, todos tienen que pulsarlos y ver ciclopropamina, eso es rápidamente lo que tienen que hacer. Y solamente las nefritis crónicas, ¿no? Hay pacientes que tienen cuadros nefríticos crónicos, tienen hematuria, un poco de hipertensión, pero esto va alargado a lo largo de varios meses, y básicamente ahí encontramos a la enfermedad de membrana basal delgada, que su diagnóstico, al igual que cambios mínimos, como recuerdan, es por microscopía electrónica. O sea, la única manera de diagnosticar la enfermedad de membrana basal delgada es por microscopía electrónica, ¿no? Ya, voy a cortar un poco así. Esto ni lo vean, solamente era para enfatizar que habitualmente pacientes con cuadro nefrítico sin una causa explicada tienen que ir a biopsia renal. Es sumamente importante para el diagnóstico y para el pronóstico, ¿no? Y solamente hay algunas, digamos, excepciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La glomerulonefritis postestreptocócica, esa no la biopsiamos. ¿Por qué? Porque si tienen un diagnóstico clásico, ¿no? El paciente tiene una infección faríngea y a las 3 semanas hace hipertensión, edema, hematuria, tiene títulos altos de antiestreptomicina, ese paciente pueden dejarlo tranquilo. Pero si ustedes sospechan cualquier forma de vasculitis, es sumamente importante definir si esto está asociado a complejos inmunes,
si está asociado a medialunas celulares, o eventualmente si está asociado a fibrosis, que le da un mal pronóstico y nos indica que ese paciente probablemente vaya a diálisis, ¿no? Entonces, esto era solamente para mencionar eso. Y esta de acá, todo esto esto está en el CADIGO, ¿no? El CADIGO, revisen, cuando ustedes quieran saber sobre nefrología, lean las guías CADIGO, K-D-I-G-O. Las guías CADIGO son en lo que el mundo se ha puesto de acuerdo que toda la nefrología está ahí. Entonces, ahí están todo lo que ustedes tienen que saber y todo lo que el mundo debe saber sobre la nefrología está en las guías CADIGO. Es uno de los pocos consensos mundiales. Y lo que les dice es que cuando ustedes manden a hacer una biopsia renal, no basta con hacer nuestra biopsia renal, digamos, con hematoxilina y eosina clásica, sino tiene que haber tres cosas. Tiene que haber la microscopía clásica con las tinciones, digamos, básicas que se tienen que hacer, pero la otra cosa es que tienen que hacer inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia nos permite ver los depósitos de complejos inmunes, el tipo de complejos inmunes, o si no hay complejos inmunes, porque si no hay complejos inmunes se llama pausa inmune. Casi todo corresponde a vasculitis asociada, ¿no? Y finalmente la microscopía electrónica, ¿no? Muy bien, entonces eso es. Entonces eso es la parte del síndrome nefrítico. La parte de nefritis túbulo-intersticial es algo breve porque en realidad también no es una patología que tenga anamnesis o examen físico muy detallados. Básicamente habitualmente son resultado de la exposición a algo. Puede ser un fármaco o un químico, ¿no? Y entonces estas nefritis intersticiales pueden presentarse de manera aguda o crónica. Lo más frecuente que vamos a encontrar es la nefritis túbulo-intersticial aguda, ¿no? Generalmente causada por toxicidad medicamentosa. Ustedes van a encontrar cuando estén en los pisos de medicina, ¿no? Muchos pacientes que les ponen vancomicina o les ponen amicacina o les ponen colicina y de repente empiezan a deteriorar la función renal y empiezan a hacer leucocitúrico. Esos pacientes habitualmente tienen nefritis túbulo-intersticial aguda, ¿no? Y acá una cosa interesante, importante de recordar, es que a veces pasa que, por ejemplo, ¿no? Viene un paciente y le damos para una infección resistente vancomicina, amicacina, colicina, y de repente el paciente ya le pasa la fiebre, no tiene ningún síntoma y está sano, ¿no? Bastante bien. Y sin embargo, luego de que ha mejorado, reaparece la leucocituria. O sea, nuevamente hay leucocitos en orina. Entonces pensamos que ese paciente recayó la infección urinaria, y no es que recayó la infección urinaria, sino que hizo nefritis túbulo-intersticial por drogas, ¿no? Así que hay que tener siempre eso en mente cuando creamos que un paciente que tiene una infección urinaria y que ha ido bien, y después hace un poco de fiebre más bien y reaparece la leucocituria, no necesariamente es infección urinaria nuevamente. Puede ser que sea, pero también puede ser que sea digamos una nefritis intersticial que habitualmente, como van a ver, y eso nos confunde un poco porque va con fiebre, con artralgias, a veces con exantemas, y uno, digamos, puede confundirse con una reaparición de la infección del tracto urinario. Obviamente ahí tienen que ver la presencia de piocitos que no van con esto, y va más bien con la infección urinaria recidivante y por supuesto el urocultivo, ¿no? Y una de las cosas que, no solemos hacer, pero no es difícil de hacer, es eosinófilos en orina. O sea, pueden pedir eosinófilos en orina, y si ustedes encuentran que hay una cantidad elevada de eosinófilos en orina, eso es muy sugestivo, es prácticamente diagnóstico de nefritis túbulo-intersticial aguda. Drogas también pueden causar, particularmente no la misma droga, sino los contaminantes de la droga, ¿no? Por ejemplo, PVC da nefritis intersticial, pero no por la cocaína, sino por toda la cochinada que le meten a la pasta básica, ¿no? Y los pacientes también pueden hacer formas crónicas, en donde el paciente viene con leucocituria no explicada, artralgias, y ustedes van a ver que van a encontrar, por ejemplo, nefropatía por analgésicos, relativamente común, ¿no? O sea, los pacientes que toman diariamente antiinflamatorios no esteroideos pueden hacer nefritis intersticial por AINES, drogas gota, ¿no? El ácido úrico, los niveles elevados de ácido úrico generan inflamación a nivel tubular y pueden dar también nefritis intersticial.
algunas exposiciones también, por ejemplo, en zonas de minería, particularmente minería ilegal, van a encontrar pacientes con nefritis intersticial secundaria a plomo, silicio o mercurio, ¿no? En pacientes con enfermedad maníaco-depresiva, también la nefritis o la nefropatía intersticial por litio, ¿no? Y en pacientes con irradiación abdominal. Como van a ver, la clínica es inespecífica, puede haber hipertensión, puede haber retención nasal o puede no haber otra cosa más que síntomas, malestar general y leucocituria o hematuria no explicadas. Así que esto no es, bueno, eso es todo realmente con respecto a la nefritis intersticial. Estos son, bueno, antes creo que voy a tener que retirar esto porque ya no tenemos up to date, ¿no? No, es raro. Ya lo quitaré, pero ahí tienen los dos capítulos de la gente que tienen que revisar. Esto también, el Medscape sí es gratuito y tienen una buena página sobre la nefritis aguda, y esta, que en realidad no es solo de síndrome nefrítico, sino es una revisión de la mayoría de síndromes nefrológicos, bastante distinta, interesante para que vean un panorama. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Por qué no hay up to date? Tienen que... todos los años se contratan cosas. Doctor Robbins comenta de que la causa más frecuente de nefritis tubulointersticial crónica es por consumo de heroína en las drogas legales. Lo que pasa es que, ¿cómo se pone la heroína? Intravenosa. Ya, acá la gente es bien maricona. O sea, los drogos no se inyectan. Acá los drogos son fumones. O sea, acá cuánta gente se inyecta es muy poco. Por eso que, o sea, claro, es muy frecuente. En Estados Unidos hay, ¿no?, nefritis intersticial con consumo de heroína. Bueno, en general por cualquier cosa inyectable por los contaminantes que tienen. Pero en el Perú nosotros no tenemos, o sea, en el Perú, afortunadamente, bueno, dentro de ya sería, pues, con todo lo que tenemos, ya tener drogadicción endovenosa ya sería lo último, ¿no? Pero en el Perú no hay drogadicción endovenosa en medida importante, ¿no? O sea, la drogadicción endovenosa solamente en el Perú se da en las élites, ketamina, que es lo que usa Pilón, y no hay mucha heroína, pero hay más, se meten más ketamina. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, chicos, entonces ahí lo dejamos. Como le digo, la clase está en el aula virtual.